Buenos días. Hoy nos encontramos en el segundo capítulo de nuestro podcast Piedras de la Convivencia, donde vamos a entrevistar a Leticia, educadora y psicóloga de nuestro centro educativo, para que nos aclare este tema que es muy discutido por varias instituciones, que es la convivencia. Bueno, Leticia, si querés presentarte. Bueno, ¿cómo andan todos? Espero bien. Bueno, el trayecto en los centros de UTU tiene que ver con el rol del educador, puntualmente, es lo que me desempeño. Desde el año 2018 en esta escuela, la Superior de las Piedras, también he estado en otras zonas de la ciudad, y bueno, en la UTU de Canelones, en UTU de Sauce, y trabajo con adolescentes también desde la clínica particular, en talleres y en atención particular. Bueno, si querés hacer la pregunta. Gracias. Bueno, nuestro centro, para vos, nuestro centro, ¿tiene buena convivencia? Bueno, el tema de la convivencia, cuando le ponemos como el adjetivo de que si es buena, a mí me hace un poco de ruido, porque entiendo que la convivencia por sí sola ya debería ser buena. Porque si convivimos, Sí. Tendría que ser saludablemente, ¿no? También entiendo que parte de convivir implica estar en conflicto. Entonces, bueno, no va a ser siempre lineal, ¿no? O sea, como nos comportamos todos, es natural que los conflictos o las diferencias se den, entonces va a ser como fluctuante. Creo que en este centro sí se trabaja mucho para que la convivencia sea saludable, respetuosa en los mejores términos. Obviamente falta mucho, es una escuela grande que tiene un número alto de estudiantes, muchos turnos, y bueno, eso también propicia a que haya como más posibilidades de conflicto. Pero sí, entiendo que podríamos hablar de que Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Dale. Para vos, la mayoría de los conflictos se generan en el aula o en el recreo. Bueno, un poco en relación a lo que te decía antes, entiendo que el conflicto está permanentemente. Tal vez el momento del recreo creo que confluyen como varias cosas. Los estudiantes que están en distintos grados, que tienen a veces vínculos fuera del centro, como en el barrio, en los clubes donde hacen deporte. Obviamente también tienen a veces otros núcleos de amistad, otro tipo de vínculos, que bueno, el recreo, como es algo más descontracturado, será otro intercambio, y a veces eso deja como abierto algo que no da el tiempo para tampoco solucionarlo y se puede arrastrar al aula. En el aula también se dan conflictos, pero son de otras magnitudes muchas veces. Pues, aparte, en el recreo ustedes no pueden estar siempre pendientes. Exacto. Es como un espacio un poco más autónomo, si se quiere. Sí. Bueno, pasamos a la pregunta. Vale. Bueno, hoy un chiste o un rumor viaja más rápido por WhatsApp que por el pasillo. ¿Dónde cree que se juega más la convivencia? ¿En los centros educativos o en las redes sociales? Bueno, yo creo que casi siempre, o por lo menos eso me va diciendo la experiencia, se inicia en las redes sociales. Es bastante más rápido, como vos decías, es constante, porque que los estudiantes estén acá o que nosotros estemos acá no significa que estemos ausentes de las redes al 100% todo el rato que estamos acá. Entonces es como que está conviviendo con nosotros todo el día en las redes sociales y el intercambio por allí. Y se nos dificulta bastante, creo que al mundo adulto también, pero a los adolescentes más, separar la virtualidad de la realidad, o aquello que es y lo que no es. Y obviamente la interpretación de un intercambio, a veces como estamos haciendo ahora, se nos puede hacer difícil, ¿no? Que por ahí yo interpreto algo de lo que vos me decís y tengo que volverte a preguntar para ver si te entendí bien. Sí. En las redes o en el WhatsApp, la interpretación queda como media sola, ¿no? Que a mí me llega un mensaje y yo ya interpreto lo que me parece. Además estoy en un estado de ánimo que a veces no es el mejor para recibir determinado mensaje, entonces eso colabora para entender de otra forma. Puedo malinterpretar con más facilidad, y a la vez, si estoy como un poco impulsiva y respondo, puedo como generar una bola de nieve mucho más rápido. Entonces sí creo que muchos de los conflictos que comienzan en las redes sociales se trasladan rápidamente a los pasillos, a los salones, a los recreos, a los centros escolares. Después, pasamos a otra pregunta.
Vos que llevan años trabajando, ¿qué cambio me hace la convivencia? ¿Los familiares de los docentes o nosotros los estudiantes? Bueno, yo creo que no podemos como olvidarnos que somos todos parte de un entramado social, ¿no? De una red, de una comunidad, y a todos nos toca una parte, ¿no? Todos tenemos distintos roles o a veces multiplicidad de roles. Y bueno, desde allí tenemos una responsabilidad. Si vos me preguntás desde este lado, lo que recibo a veces desde el centro educativo es que falta un poco más de acompañamiento familiar, sí, que eso también responde a otras cuestiones sociales, muchas de ellas, o sea, las familias de hoy tienen multiempleo muchas veces, a veces son monoparentales, a veces son ensambladas, entonces eso también a la hora de la crianza y de poder instalar habilidades emocionales, habilidades sociales, valores, se hace más difícil porque hay que también coincidir un poco o llegar a acuerdos de todas esas partes. Obviamente que a los actores educativos o a los centros educativos les toca otra parte, ¿no? Y a los adolescentes otra. Entonces, creo que todos tenemos que poder como pasar por ese escáner, no sé si diario, pero digo cada tanto, no perder de hacer el ejercicio de como una realización de cuánto es lo que estamos aportando nosotros, en qué podemos mejorar, en qué nos equivocamos, porque nos equivocamos todos, muchas veces, todo el tiempo, y es importante ser como un poco autocríticos ahí y revisar para ver en qué podemos ir mejorando para que todos podamos mejorar. Bien. Pasamos a otra pregunta. Dale. Bueno, ¿es más difícil ahora mantener el respeto o solo cambiar las formas? Bueno, sí, uno lo escucha todo el tiempo, o lo dice también, ¿no? Todo el tiempo, como que se perdió el respeto. Pero yo creo que ninguna época es mejor que ninguna otra, sino que cada una responde a ese momento histórico, a un contexto determinado, que por alguna razón es así. Y bueno, y ese es el desafío que tenemos en el momento presente, ¿no? Si vos me preguntás como antes, en mi vivencia, por ejemplo, en mi adolescencia, había cosas que obviamente ahora no están, ¿no? O sea, no sé, determinadas pautas en el aula, determinadas cosas que podíamos conversar o no con nuestro referente docente en la clase, el acercamiento que podíamos tener a un director, esas cosas han variado mucho. Sí creo que un poco de vuelta a esto de cómo revisar todos lo que nos toca a cada uno, creo que hay algunas cosas que sí han cambiado, se han modificado, se han transformado. No sé si es que se han perdido, pero sí depende muchas veces de los propios límites y las propias pautas y el propio respeto que nosotros damos para ver lo que recibimos, ¿no? Cuando digo nosotros, quien sea. Entonces también es como, bueno, poder revisar eso y tiene que ser un ida y vuelta. Y como que a veces está como muy desestructurado y entonces, bueno, es más fácil que algunas cosas parece que se toleran más que antes, tal vez. No, te pregunto. No sé si muy claro. No sé bien. Decir. La palabra autoridad es una frase anticuada. ¿Todavía tiene valor la palabra autoridad? ¿O ahora solo todo pasa por convencer y negociar? Bueno, yo creo que lo que está en desuso, o por lo menos me parece que sería sano que así fuese, es la autoridad como eso que capaz tenemos menos en el imaginario, controladora, impunitiva, ¿no? Como algo que estaría como en otro nivel. No sé, yo me lo imagino así, o no sé, capaz que ustedes también, la autoridad como más arriba que todo y como que da directivas nada más, ¿no? O impone cosas. Creo que eso sí está un poco en desuso, o por lo menos no se tiende a eso, y menos en los centros educativos. Capaz que podríamos hablar de algo más como una autoridad pedagógica, que es un término que anda un poco sonando, que tiene que ver con dialogar, que tiene que ver con intercambiar, que tiene que ver con negociar, pero negociar para poder ponernos de acuerdo, y una vez que nos ponemos de acuerdo, sí lograr que algunas cosas se cumplan. En las instituciones, como un poco en la vida, la familia también es una institución y también cada uno tiene un rol distinto, ¿no? Entonces, en esos roles tenemos determinadas responsabilidades. Entiendo que la autoridad en un centro educativo tiene que poder hacernos
recordar que tenemos un marco de determinadas normas para cumplir, que tienen un sentido esas normas, que justamente colaboran en la convivencia, y como que eso no debe perderse, porque si no estaríamos como bastante desorientados y sería mucho más caótico todo. Pero sí, sí han cambiado los referentes de autoridad, creo yo, para los grupos más jóvenes, por ahí, para ustedes adolescentes, no es lo mismo que en mi adolescencia, por ejemplo. Sí. Ahora todos miramos los casos grandes, pero a veces no es más problemático las pequeñas indirectas que se hacen los compañeros entre sí, y esos pequeños conflictos que no se ven en la simple vista. En el caso de los casos grandes, ¿cómo se soluciona? Estás hablando, por ejemplo, en estas cosas que irrumpen en la convivencia y que hacen que no sea tan buena, digamos, como algún hecho de violencia, sí, o ese tipo de cosas. Sí, sin duda que cuando es más grande, como vos decís, pensamos en algo que de repente tiene una consecuencia mayor o que irrumpe en el cotidiano de una manera mucho más abrupta y visible. Y todos sabemos que de violencia hay muchos tipos y hay algunos que son más invisibles, ¿no? Como por ejemplo la violencia psicológica, o sea, existe y solo quien la vive puede dar cuenta de cómo se siente, digamos, pero no es algo que veamos tan fácilmente en afuera. Yo creo que todo es como parte de que después las consecuencias no sean las mejores, o sea, no es que es más grave o menos grave porque un hecho sea mayor que esto que decís que está como más solapado. Se atienden todas las situaciones, por lo menos desde mi rol y desde el centro educativo, lo que veo es que se atienden todas las situaciones, muchas veces las que llegan, las que son como denunciadas, denunciadas desde el lugar de dar conocimiento, ¿no? De decir, bueno, viene un estudiante que plantea una determinada situación, bueno, obviamente es atendida. Aquellos hechos de violencia mayores, a veces pasa esto, ¿no? No sé, una pelea en un determinado lugar es una agresión física, probablemente había otro tipo de agresiones o de violencias anteriores a ese hecho, pero lo que se ve es eso, entonces ahí hay un actuar mucho más rápido. Las consecuencias desde la institución, decís, sí. Desde la institución hay protocolos determinados para hechos de violencia, ustedes conocerán ya lo que son las sanciones, observaciones, suspensiones, también está el tribunal del CAP, que ustedes votan a principios de año, a un docente, ahí está, también los docentes votamos a otro docente para que forme ese tribunal que, digamos que evalúa las situaciones graves con una óptica un poco más objetiva, que no está involucrado con la situación, como para pensar en un tipo de sanción que se ajuste a la situación, a lo que pasó, al hecho. Entonces ahí es como un poco más de determinada estrategia, algo que se entienda que va a ser realmente un proceso reparador en quien haya participado de un hecho grave, digamos, ¿no? Que sea educativo justamente. Sí. Bueno, hablemos sin filtros. ¿Cuándo la convivencia se arruina o se fortalece? ¿Qué rol cumple el docente en la convivencia, en la clase o en el auto general? ¿El docente? Bueno, sí, o los referentes serían, ¿no? Los referentes. Bueno, yo creo que es crucial, es vital, es como neurálgico, es un rol. El rol del docente o del referente está como de alguna forma representando el mundo adulto, que se supone que ya tiene como elaboradas, trabajadas, desarrolladas algunas habilidades, algunas cosas y sobre todo una experiencia de vida. No es que sepa más que nadie, pero sí eso da más elementos y más herramientas para poder educar o compartir con los más chicos. Entonces me parece que es vital ese rol y orientativo además, ¿no? De todas maneras, entiendo que todo se construye en un ida y vuelta. Lo ideal, o por lo menos así lo veo yo, sería que los adultos podamos aprender del mundo adolescente todo el tiempo, así como los adolescentes pueden aprender de nuestro mundo o de nuestras experiencias algunas otras cosas, y en ese intercambio seguramente construir otras.
Sí, obviamente, me parece que es bien importante tener en cuenta también que el docente o nosotros como referentes también somos personas que estamos atravesados por, como ustedes, ¿no? Por vivencias, por situaciones familiares, por situaciones de la vida, de salud, que muchas veces son quedan como invisibilizadas y pareciera que todo lo pudiéramos, y eso es difícil, ¿no? Entonces, bueno, que pudiéramos tener como, yo creo que a los docentes les hace falta también como un espacio, al colectivo docente, como espacios de atención o de acompañamiento para poder acompañar a otros, ¿no? Hay algo que está como un poco más en boga ahora, que son los primeros auxilios psicológicos, que me parece que sería bueno como contar con alguna de esas herramientas para bueno, como de primera a dónde tenemos que recurrir y ahí entonces poder acompañar a otros. Porque para acompañar a alguien o educar a alguien, tengo que poder sentirme yo bien, ¿no? Porque les pasa a ustedes también cuando Como si fuera un espacio para hablar, pero exacto, sí, tener como otro acompañamiento, tal cual. Pasamos a otro. Bueno. Bueno, los adolescentes de hoy son más difíciles realmente, o sea, más difíciles respecto a los de antes. O ese mismo guión de siempre y cambia solo la escenografía digital. Bueno, yo creo que el mundo digital es un antes y un después, me parece que es para todos. Evoluciona muy rápido, cambia muy rápido. Para las personas ayornarse a esos cambios es como que siempre vamos como de atrás, ¿no? Corriendo como un poco de atrás porque no llegamos como nunca a aparecer algo nuevo enseguida que nos estamos adaptando a una cosa y aparece otra cosa. Yo no creo que los adolescentes sean mejores ni peores los de ahora, ni los de antes, ni los de otros tiempos. Sí creo que, primer cosa, como choque generacional siempre que se da cuando, o sea, los adolescentes con el resto del mundo, adultos sobre todo, hay un choque generacional que siempre hace como cortocircuito y eso es natural que suceda, porque de esa manera también se logra que ese mundo adolescente pueda revelarse un poco con algunas cosas, fortalecer su identidad, crecer, desarrollarse y ser después un adulto como mejor constituido, digamos, ¿no? Y eso creo que pasa siempre. Porque nosotros también escuchamos de nuestros padres y nuestros adultos, antes no era así, ustedes, ¿no? Ahora las cosas que hacen, ¿no? Y esos discursos lo deben escuchar ustedes también. Lo que sí creo que esta incidencia de lo digital o de lo virtual o de las redes sobre todo hace una diferencia en el manejo de muchas cosas. Hay como más grados de ansiedad, el manejo de la frustración es más complejo, los tiempos de espera es más complejo, los tiempos de proceso, cuesta mucho pensar en que las cosas tienen un ritmo o un tiempo, porque todo es tan inmediato y muchos de ustedes han nacido con la inmediatez, ¿no? y siguen creciendo en ella, entonces es bastante difícil que todo eso conviva de buena manera, digamos, ¿no? Pero bueno, el desafío más grande que tenemos los seres humanos es lograr el equilibrio en todas las cosas, así que eso creo que no vamos a escapar de ahí. Bueno, pasamos a la última pregunta. Si tuvieras una varita mágica para mejorar la convivencia en tu institución, ¿qué cambiarías ya mismo? ¿Y qué dejarías de reparto? Que me convierta como en helada madrina, decís. Sí. Los cuentos buenos. Qué lindo que sería en algún momento. Creo que lo que cambiaría, no sé, mientras nos apretábamos, conversábamos un poco, porque esta fue la pregunta más difícil, ¿sabes? Me quedé como pensando que sería lo más difícil, pensar en algo para cambiar así mágicamente. Pero sí creo que espacios de mayor diálogo, espacios de mayor participación para todos, pero sobre todo para los adolescentes, que la escucha de ustedes sea con otra apertura, y que sea tomado en cuenta lo que ustedes dicen, que muchas veces queda como ahí, como medio sin tanto valor, y que realmente pudiéramos como construir, hablando del tema que nos convoca, que es convivencia, como unas pautas de convivencia que sean acorde a nuestro contexto, ¿no? Y que esas pautas, que muchas de ellas van a ser compartidas por todos, en cualquier lugar que estemos, porque el respeto creo que todos entendemos que todos estar, por ejemplo.
pero también cada contexto, cada lugar, cada situación tiene sus costumbres, sus idiosincrasias, sus particularidades, y no siempre tiene que ser replicado en otro lugar, ¿no? Entonces creo que eso sería lo que así como cambiaría, que me encantaría que cambie así de una, sería como construir una puntualmente, que creo que no es muy difícil, es cuestión de proponérnoslo y de lograrlo, organizarnos. Y lo que está igual, en realidad, sin ser eso, me parece que por algo todo está así, o sea que está bien también que este sea nuestro presente, porque por alguna razón nos pone adelante estos desafíos. Me gusta pensar que es como para crecer, para fortalecernos, para volvernos mejores personas, y que bueno, que por ahí va un poco la cosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, me encantó. Muy interesante. Bueno, a las órdenes. Que anden bien.